En este tema, la materia, vamos a comentar algunos conceptos básicos. Por ejemplo, ¿qué es un átomo? Partes de un átomo, número atómico, el número Z, número másico, el número A. Hablaremos sobre la tabla periódica y cómo se distribuyen los átomos en una tabla. Y presentaremos algunos ejemplos sobre configuración electrónica de los átomos. Empezamos. ¿Qué es un átomo? Un átomo es la unidad más pequeña en la que se puede dividir la materia sin que pierdan las propiedades químicas, es decir, sus propiedades como elemento químico. El átomo consta de dos partes fundamentales, que son la corteza y el núcleo. En la corteza podemos encontrar electrones que tienen carga negativa. Aquí lo podemos ver, en la corteza, los electrones con carga negativa. Y en el núcleo encontramos dos partículas, que son protones con carga positiva, estos azules, y neutrones, que no tienen carga, que serían estas bolitas rojas. ¿De acuerdo? Otra cosa interesante es que en un átomo neutro las cargas positivas y negativas se tienen que compensar. De hecho, aquí en este ejemplo vemos que hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6 electrones con carga negativa. En el núcleo hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6 protones. 6 con carga negativa y 6 con carga positiva, los dos se anulan, por lo tanto el átomo es neutro. Por tener 6 protones, sabemos que es un átomo de carbono, porque a los átomos los caracteriza el número de protones que tienen el núcleo. El número de electrones de un átomo y el número de neutrones pueden variar, pero el número de protones es fijo. El carbono tiene que tener siempre 6 protones. Si tiene otro número de protones, será otro elemento distinto, otro átomo distinto. ¿De acuerdo? Otra curiosidad sobre el átomo es que si pudiésemos representar en la vida real un átomo, y si el átomo fuese un campo de fútbol con su graderío y todo lo que hay alrededor, el núcleo sería una canica justo en el centro del campo de fútbol, en el césped. ¿De acuerdo? Es decir, el núcleo comparado con el volumen global del átomo es muy pequeño. Sin embargo, en el núcleo prácticamente está toda la masa del átomo, casi toda. No toda, pero le falta muy poquito. El 99% de la masa del átomo se encuentra en el núcleo. Ejemplos. Cada átomo tiene un símbolo de una o dos letras por el que se le reconoce y distingue. En el ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos. El oxígeno tendría su símbolo, que es la O. El hidrógeno tiene su símbolo, que es una H. Todos los símbolos estos, la O y la H, son mayúsculas. El azufre, podríamos pensar que es la A, pero no. El azufre es la S. De ahí los nombres de sulfúrico, sulfídrico, etc. El sodio también tiene una nomenclatura que no es lo que esperábamos. El sodio tiene el símbolo Na. El cloro, como esperamos, será Cl. El hierro también rompe un poquito la regla de ser las primeras iniciales, las primeras letras del nombre. El hierro es Fe. De ahí los nombres férrico, ferroso, ferralla. Boro, con la B. Litio, Li. Aluminio, Al. Potasio también rompe con lo que podíamos esperar que fuese una P, es la K. El nitrógeno, la N. El oro también nos sorprende con el símbolo Au. La plata también nos sorprende con Ag. El carbono, lo que esperábamos, la C. El fósforo también nos sorprende con la P. El cobre, la Cu.
el flúor, la F, y el calcio, Ca. Habéis visto que todos los átomos tienen un símbolo que consta o bien de una letra mayúscula o bien dos letras, la primera mayúscula y la segunda minúscula. El número atómico Z de un átomo es el número de protones de un átomo y es diferente para cada átomo, lo que permite ordenarlo según su número atómico creciente en la tabla periódica. Todos los átomos tienen un número de protones que para un tipo determinado siempre será fijo. Por ejemplo, en este átomo tenemos 11 electrones, 11 protones, y esto es lo que lo caracteriza. 11 protones tiene el sodio. El número de neutrones y el número de electrones puede variar, pero el número de protones siempre en un determinado átomo siempre es el mismo. El sodio siempre tiene 11 protones en su núcleo. Si tuviese 12 sería otro elemento, pero no el sodio.